Existe una versión de esta lista que se inclina mucho hacia teorías de conspiración, secretos clasificados y organizaciones sombrías con gabardinas. Esa versión definitivamente es más emocionante para clavarte en eso hasta tarde, pero también está mayormente equivocada. La verdadera razón por la que la mayoría de estos lugares están prohibidos no es ningún gran misterio. Simplemente es la ley. Estamos hablando de restricciones de acceso, perímetros de defensa y prevención de enfermedades. Es el tipo de realidad legal aburrida y aplicable que no da para una gran historia de fogata, pero definitivamente te hará arrestar, multar o algo peor si decides ignorarla. Soy Mike de List 25 y estos son 25 lugares restringidos que no puedes visitar legalmente. Cuando el gobierno central de Siria colapsó a finales de 2024, las cosas se pusieron feas rápidamente. Israel intervino para establecer una presencia militar ampliada en el sur, convirtiendo lo que solía ser una tranquila zona de amortiguamiento supervisada por la ONU en los altos del Golán en algo mucho más grande y complicado. Ahora las fuerzas israelíes básicamente controlan todo en las zonas de Quneitra y Dara. Tienen puntos de control, patrullas regulares y posiciones militares justo en medio de lugares donde la gente todavía intenta vivir y cultivar. Los observadores de la ONU han señalado toda el área por la intensa actividad militar, y las advertencias de viaje básicamente te dicen que te mantengas lo más lejos posible de las líneas de contacto, a menos que quieras pasar por un interrogatorio muy intenso. El fuerte de Bangar es una impresionante ruina del siglo XVII en Rajasthan que atrae a muchísimos turistas durante el día. Pero por la noche, literalmente cierran las puertas con llave. El letrero en la entrada es bastante directo. Si te quedas después del atardecer, estás infringiendo la ley. Es una de las pocas prohibiciones impuestas por el gobierno en la India que está ligada a una leyenda sobre la maldición de un hechicero que supuestamente condenó a la ciudad a la ruina. Pero el lado práctico es igual de aterrador. El fuerte está justo al lado de una reserva de tigres. Los edificios literalmente se están cayendo a pedazos, y no hay ni una sola luz. La vida silvestre y la mampostería en ruinas son una mala combinación en la oscuridad. Aún así, el letrero se salta las advertencias sobre tigres y va directo al aire de maldición. Oculto dentro de una montaña en una isla noruega muy al norte del Círculo Polar Ártico, encontrarás la bóveda global de semillas de Svalbard. Básicamente es el botón de reinicio de la Tierra para la agricultura. Alberga más de 1.3 millones de variedades de semillas de casi todos los países del planeta, sirviendo como respaldo para el suministro mundial de alimentos, por si acaso las cosas salen mal. Solo para que quede claro, este no es un lugar turístico. El acceso es sumamente restringido, gestionado por el gobierno noruego y el Crop Trust. El objetivo principal es la seguridad y la estabilidad. Está diseñado para sobrevivir durante siglos sin ninguna ayuda humana. Los visitantes casuales solo alterarían las temperaturas y la misión, así que los administradores son muy buenos para decir que no. Escondido en el distrito de Gorkha, cerca de la frontera con el Tíbet, el Valle de Somme es lo que el gobierno llama una zona restringida. Eso significa que no puedes simplemente tomar una mochila e irte. Necesitas un permiso especial que es mucho más caro que los habituales y tienes que hacerlo a través de una agencia. Los viajes en solitario están totalmente prohibidos. Por todas estas trabas, la antigua cultura budista tibetana aquí está básicamente congelada en el tiempo. Tienes monasterios en funcionamiento, un dialecto único y tradiciones que la globalización aún no ha tocado. Incluso tienen una política llamada Shagya, que significa que no se permite matar animales dentro del valle. Es pacífico pero muy protegido. En 1974, la gente de Roch huyó para salvar la vida de un avance militar turco y dejó todo atrás. Estoy hablando de ropa todavía en los armarios y comida sobre las mesas del comedor. Luego, el ejército puso una cerca, y durante casi 50 años el tiempo simplemente se detuvo. Borosha pasó de ser el resort más glamoroso del Mediterráneo a convertirse en un pueblo fantasma aislado de la noche a la mañana. Los hoteles de gran altura simplemente se quedaron ahí pudriéndose mientras el resto del mundo seguía adelante. Las fotos del interior parecen menos un lugar de vacaciones y más un escenario de una película post-apocalíptica. En 2020, de hecho, empezaron a dejar que la gente regresara a pequeñas partes de la zona, lo que causó un gran revuelo diplomático. Ahora puedes caminar por ciertas rutas entre las ruinas, pero las casas reales donde vivía la gente, esas siguen completamente selladas. Es una caminata muy extraña, muy silenciosa.
Mientras que la mayoría de los lugares en esta lista están protegidos por soldados o científicos, el territorio interior de los Badui en Java Occidental está protegido por una comunidad. No están protegiendo oro ni petróleo. Están protegiendo una forma de vida que ha sobrevivido durante siglos, precisamente porque no dejan que los forasteros entren a alterarla. Los Badui internos viven según un código llamado Pikuku. Eso significa nada de electricidad, nada de autos, nada de zapatos modernos y definitivamente nada de cámaras. Si eres extranjero no vas a entrar. Incluso los indonesios que tienen permitido una visita rápida tienen que dejar su tecnología en la frontera. Es una burbuja totalmente analógica. Los Badui exteriores actúan como intermediarios, tratando con el mundo moderno para que las aldeas interiores no tengan que hacerlo. El gobierno de Indonesia realmente respeta esto y le da respaldo legal a la comunidad para que permanezca aislada. Es un caso raro de un grupo de personas que elige día tras día mantener el siglo XXI a distancia. La historia de Diego García es uno de esos momentos de «Ups, fue nuestro error en la historia británica que en realidad no es gracioso». En los años 60, el Reino Unido expulsó a toda la población local para construir una enorme base militar junto con Estados Unidos. Les dijeron a los habitantes locales que sería temporal y básicamente les cerraron la puerta durante décadas. Si nos vamos a 2024, el Reino Unido finalmente aceptó devolver la soberanía a Mauricio. Pero hay un gran inconveniente. La base militar en Diego García permanece bajo control británico por al menos otros 99 años. Es como decir, puedes tenerlo, pero no puedes usarlo, algo así. Hasta ahora, todo este asunto sigue siendo un dolor de cabeza político. Mauricio quiere permitir que la gente regrese a las islas exteriores, pero Diego García en sí sigue siendo un enorme letrero de prohibido el paso para cualquiera que no tenga una autorización de seguridad de alto nivel. China normalmente es experta en convertir maravillas naturales en enormes trampas para turistas, pero el Gran Cañón de Jingkou en Sichuan es otra historia. La razón por la que no puedes entrar tiene que ver por completo con la paranoia de la Guerra Fría que nunca desapareció realmente. En los años 60, China tenía un plan llamado el Tercer Frente. Usaron los cañones profundos y estrechos para ocultar fábricas de defensa y plantas militares de los aviones. La lógica era simple. Si Estados Unidos o los soviéticos no podían ver la fábrica, no podían bombardearla. Básicamente enterraron toda una industria en las montañas. Hoy en día, el cañón tiene más de 26 kilómetros de paisajes impresionantes. Si eres ciudadano chino, puedes ir de excursión. Si tienes un pasaporte extranjero, no hay manera. Hay letreros de verdad en la entrada que te dicen que te des la vuelta porque sigue siendo una zona cerrada. Aksai Chin parece un montón de nada. Un enorme desierto de gran altitud donde hace 40 grados bajo cero y no crece nada. Pensarías que a nadie le importaría, pero la India y China se han estado enfrentando por este pedazo de tierra durante más de 60 años. China controla el lugar y construyó una carretera principal a través de él en los años 50. Una carretera cuya existencia la India ni siquiera conocía hasta que ya estaba terminada. La India afirma que es suyo. Incluso pelearon una guerra por eso en 1962 y desde entonces ha sido una tensa línea de control real en lugar de una frontera normal. No puedes visitar por dos razones. El terreno te matará y los soldados te detendrán. Está lleno de bases ocultas y posiciones fortificadas. Ningún gobierno quiere que un vlogger ande vagando por sus búnkeres secretos en la montaña. Surtsey es literalmente una isla nueva. Surgió del océano cerca de Islandia en los años 60 después de unas erupciones volcánicas. Como era un pedazo de tierra completamente nuevo sin ninguna forma de vida, el gobierno islandés lo convirtió en el experimento científico definitivo para ver cómo las plantas y los animales colonizan una roca desnuda desde cero. Para mantener el experimento limpio, prohibieron la entrada a todos, excepto a unos pocos científicos autorizados. Si pusieras un pie ahí, podrías dejar caer accidentalmente una semilla o un insecto de tu zapato, lo que arruinaría por completo los datos. Ahora es un sitio de la UNESCO específicamente porque es uno de los pocos lugares en la Tierra donde no se permite que los humanos toquen nada. Rusia tiene estos lugares llamados saitos, que es solo una forma elegante de decir ciudades cerradas. Estos no son ruinas, son ciudades completas con escuelas y hospitales donde viven más de 1 millón de personas. Simplemente están cerradas porque la gente que vive ahí trabaja en investigación nuclear o tecnología militar secreta. Si vives ahí, estás bien. Si eres forastero, necesitas un permiso muy específico y muy difícil de conseguir.
Algunas de estas ciudades han sido secretas desde la era soviética y todavía no quieren que andes merodeando por sus laboratorios nucleares. Intentar colarse no solo es una mala idea, es un delito federal. Las Islas Nicobar son como los hermanos mayores y más complicados de la isla Sentinel del Norte. Parte de la cadena de Andamán de la India, en la mayoría de estas islas el acceso está legalmente prohibido para todos, incluso para la mayoría de los ciudadanos indios. Es como un enorme letrero de no molestar para todo el archipiélago. La ley aquí se trata de proteger a los pueblos indígenas Shampen y Nicobareses. Los Shampen básicamente no tienen contacto con el mundo exterior, lo que significa que no tienen inmunidad a nuestros gérmenes. Un simple resfriado podría acabar con toda una aldea. El gobierno decidió que es mejor mantener a todos alejados que arriesgarse a un desastre biológico. Conseguir un permiso para ir ahí es casi imposible, a menos que seas un funcionario del gobierno o un doctor. También es una reserva de la biosfera de la UNESCO, así que están protegiendo los árboles y animales tanto como a las personas. Básicamente, es uno de los pocos lugares que quedan donde privado de verdad significa privado. Niue es una pequeña nación insular, pero tienen grandes ambiciones para el océano. En 2020 convirtieron toda su zona económica exclusiva, un área del tamaño de Alemania, en un santuario marino. Van muy en serio cuando se trata de sus aguas. Las partes más estrictas son las zonas de arrecifes alrededor de Alofi y los sitios de desove de peces. Si intentas pescar o incluso solo pasar el rato ahí sin un permiso, te enfrentas a fuertes multas o incluso a que te quiten el bote. El departamento de pesca de Niue es como el guardia de estos arrecifes y se toman el trabajo muy en serio. Con solo 1.500 personas viviendo ahí, Niue decidió que su coral valía más vivo que muerto. Gracias a estas leyes estrictas, sus arrecifes son de los más saludables del planeta. Es prueba de que si realmente haces cumplir la señal de no entrada, la naturaleza se las arregla perfectamente. Puedes pararte en la acera y tomarte una selfie con la Casa Blanca, lo que hace que la gente sienta que básicamente ya la visitó. Créeme, ni siquiera has visto todo lo que abarca el área restringida. La cerca y el césped están vigilados por el servicio secreto y una montaña de leyes federales. La zona restringida en realidad va mucho más allá de la cerca que ves desde la calle. A lo largo de los años, algunas personas han intentado saltar esa cerca y absolutamente todas terminaron esposadas y enfrentando cargos federales. Es la casa más famosa del mundo, pero también es el último lugar en el que querrías entrar por accidente. La mayoría de las entradas en la lista de hoy tratan sobre proteger un recurso o un secreto. Esta trata sobre salvar vidas. Específicamente las vidas de personas que nunca han conocido a alguien del mundo moderno y que no tendrían ninguna defensa contra algo tan simple como un resfriado común. En el Amazonas, las tribus no contactadas están protegidas por zonas de acceso restringido estrictamente vigiladas por agencias como la FUNAI de Brasil. Han procesado a todos, desde madereros hasta misioneros, que intentaron cruzar el perímetro. Y si el gobierno no te detiene, las tribus podrían hacerlo. A veces con flechas. Han dejado muy claro lo que sienten sobre los visitantes. Nadie ha visto el interior de la bóveda de oro de Fort Knox desde 1974, y la única razón por la que eso ocurrió fue porque el Congreso tuvo que demostrar que el oro no había sido robado. Ahí estaba. Tomaron algunas fotos y luego cerraron la puerta con llave y no la han abierto para visitas desde entonces. La bóveda está enterrada dentro de una base militar envuelta en granito y acero y rodeada de guardias armados y sensores. No hay pase de prensa ni solicitud especial para entrar. Su único trabajo es guardar una enorme pila de oro y mantener a todos los demás fuera. Y lo ha hecho muy bien durante casi 100 años. Minami Torishima o Isla Marcus es el territorio remoto de Japón, a unos 1.900 kilómetros de Tokio. Está completamente administrada por el ejército, que la utiliza para monitoreo del clima y vigilancia del océano. No hay ninguna manera de que un civil pueda entrar legalmente a la isla. La ley japonesa que regula las instalaciones de las fuerzas de autodefensa prohíbe la entrada de civiles sin autorización y Minami Torishima no tiene ningún mecanismo autorizado para la entrada de civiles. Recientemente se ha vuelto un tema importante porque los investigadores encontraron grandes cantidades de minerales de tierras raras en el lecho marino cercano. La reclamación de Japón sobre esas riquezas depende de que la isla esté habitada, así que la presencia militar no es solo para defensa, también sirve para cumplir con un requisito legal.
Básicamente están ahí para asegurarse de que la isla cuente como territorio japonés. La mayoría de la gente piensa en la isla Robben como el lugar donde Nelson Mandela estuvo encarcelado. Y sí, puedes tomar un ferry para ir allá y recorrer la prisión, pero lo que no ves es que grandes zonas de la isla siguen siendo de acceso estrictamente restringido para preservar la historia y proteger el entorno local. Si te sales del camino del tour, estás violando tanto las leyes de patrimonio como las reglas de conservación. La isla también es un área marina protegida, así que las zonas prohibidas abarcan también el agua. La famosa prisión está abierta al público, pero el resto de la isla está protegido por leyes que la mayoría de los turistas ni siquiera notan. Plum Island está justo frente a la costa de Nueva York, pero definitivamente no es un lugar de vacaciones. Durante décadas ha sido el hogar de un laboratorio de alta seguridad que estudia enfermedades animales que podrían destruir el suministro de alimentos del país. Una fuga ahí no solo sería un problema para los vecinos, sería una crisis nacional. Toda la isla está patrullada por guardias armados y nunca ha sido abierta al público. Incluso hubo un libro llamado Lab 257 que sugería que la instalación tenía algunos problemas de seguridad sospechosos, lo que causó un gran revuelo. El gobierno básicamente se mantuvo en silencio al respecto y dejó los letreros de prohibido el paso exactamente donde estaban. El este de la República Democrática del Congo ha sido una zona de guerra durante 30 años, pero a partir de 2026 está en un estado de crisis total. Grupos rebeldes tomaron el control de centros importantes como Goma en 2025, expulsando al ejército y haciendo casi imposible que la ayuda humanitaria llegara. Estoy hablando de 7 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. En los campamentos, las cosas son aún peores, con brotes de enfermedades además de la violencia. Grandes partes de la región están marcadas como zonas rojas, donde el secuestro y los ataques con drones son una realidad diaria. Esta no es solo una zona a la que no se debe viajar. Es un desastre humanitario sin final a la vista. Las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos han producido altos al fuego que no se han mantenido. Todas las autoridades internacionales de viajes mantienen advertencias de no viajar a la región. La tierra de Franz Josef es un grupo de 192 islas en el Ártico ruso que sirve como reserva natural. Es el punto más al norte de Eurasia y si no estás en una expedición muy específica y autorizada, no obtendrás un permiso. Rusia mantiene un control muy estricto sobre quién va allí. La ley ahí es una mezcla de salvar a los osos polares y proteger la frontera. Como es parte del perímetro de seguridad ártico de Rusia, entrar sin autorización es una infracción grave. No puedes simplemente navegar tu barco en estas aguas y esperar que todo salga bien. De hecho, han arrestado a turistas por acercarse demasiado sin la documentación adecuada. Muy lejos en el Atlántico Norte, al sur de Madeira, hay 3 islas volcánicas que son básicamente una fortaleza para la naturaleza. El gobierno portugués ha convertido las Islas Silvages en una de las reservas más estrictamente protegidas de la Unión Europea y no les interesa tu dinero como turista. El turismo general está prohibido. Si estás en un barco privado, ni siquiera puedes acercarte a menos de 12 millas sin un permiso especial. Solo permiten desembarcar a unos pocos investigadores autorizados, principalmente porque las islas albergan una enorme colonia de pardelas de Cory a las que realmente no les gusta que los humanos las molesten mientras anidan. En lo profundo del desierto australiano, cerca de Alice Springs, se encuentra Pine Gap. Es una base satelital conjunta entre Estados Unidos y Australia que ha existido desde 1970. Durante mucho tiempo, el gobierno ni siquiera admitía lo que hacía. Hoy sabemos que es un enorme puesto de escucha que rastrea satélites e intercepta comunicaciones en toda la región Asia-Pacífico. Verás las cúpulas blancas en forma de pelota de golf desde kilómetros de distancia, pero no te acerques más. Su zona restringida está protegida por la ley federal, y si intentas volar un dron o entrar en la propiedad, podrías terminar con una gran multa o incluso una sentencia de prisión. Es una de las bases de espionaje más importantes del mundo y definitivamente no están buscando visitantes. La isla Heard es tan remota como puede ser, a 4.000 kilómetros de Perth en medio de un océano muy agitado. No hay puertos ni pistas de aterrizaje y hay un volcán activo llamado Big Ben que prácticamente domina el lugar. Y tienes que solicitar un permiso con 5 meses de anticipación solo para que consideren tu visita. Debido a que es tan difícil llegar y las reglas son tan estrictas, es uno de los pocos lugares en la Tierra que realmente están intactos. Los pingüinos y las focas que están ahí ni siquiera saben qué son los humanos, así que no nos tienen miedo.
Es un mundo prístino y el gobierno quiere mantenerlo así, manteniéndonos fuera. Puedes verlo desde los resorts de Disney en Bay Lake, un lodge contemporáneo en medio de la naturaleza y Fort Wilderness, por eso la gente sigue intentando colarse. Discovery Island solía ser una especie de zoológico, pero Disney la cerró en 1999 cuando abrió Animal Kingdom. Y simplemente la dejaron así. Los edificios todavía están ahí, cubiertos de enredaderas que parecen un parque temático abandonado de una película de terror. De hecho, algunas personas han ido remando hasta allá para grabarlo para YouTube, y casi todas terminaron con cargos por allanamiento. No es un secreto del gobierno, simplemente es propiedad privada de una empresa muy grande con un equipo legal muy intimidante. A veces, la señal de prohibido el paso está ahí solo porque Disney así lo decidió. Así que ahí lo tienes, 25 lugares que no puedes visitar y ahora ya sabes por qué. No siempre se trata de ocultar secretos. A veces sí lo es. En su mayoría, estas leyes solo están haciendo su trabajo, protegiendo ecosistemas frágiles, manteniendo a las personas a salvo de enfermedades y haciendo cumplir límites que existen por razones políticas reales. Respeta el perímetro y quizás solo satisface tu curiosidad desde lejos. Si todavía tienes ganas de más, ve nuestro siguiente video sobre los 25 sitios arqueológicos prohibidos a los que la gente no tiene permitido entrar. Es mucho más seguro que ser arrestado por allanamiento. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte activando la campanita de notificaciones. Realmente ayuda mucho al canal. Como siempre, soy Mike Esterman. Sigue siendo curioso y nos vemos en el próximo video.